Bueno, en primer lugar lo que quiero hacer es dar la enhorabuena a los organizadores de la jornada por, por la originalidad de la idea, por la organización, por la calidad de los conferenciantes que ha habido. Vamos, unos monstruos, ¿eh? Y por la repercusión, la gente excepcional. Y también gracias por la invitación a participar aquí, a hablar. Vale. Me puede parecer un poco atrevido hablar del final del universo, de qué es lo que ocurrirá dentro de 3.000 millones de años, cuando apenas somos capaces de predecir cuál es el tiempo que va a hacer dentro de un par de semanas. Desde mi punto de vista, sí es cierto que la futurología no puede tener el mismo estatus que otro tipo de empresas científicas. Y sobre todo en este tema, cuando sabemos muy poquito del universo. Y con lo cual tenemos que ser extremadamente cautos con las conclusiones que vamos a derivar, pero sin duda es un tema que ha traído el interés de la gente durante muchísimo tiempo y merece la pena intentarlo. De hecho, en la mayor parte de las civilizaciones y de las religiones siempre aparece un capítulo final donde se habla del final del universo, del juicio final, del momento en el que el orden desaparece, el orden del universo desaparece. Bueno, entonces, pues sin duda es un tema que merece la pena hablar de ello. Pero, ¿qué puede decir la ciencia sobre el final del universo? Sobre cómo y cuándo acabará el universo. Ya os adelanto que mi objetivo en esta charla no es dar un listado sobre las diferentes propuestas que ha habido a lo largo del tiempo sobre el final del universo. Fundamentalmente lo que quiero hacer es aplicar una de las principales leyes de la física que han resultado satisfactorias para explicar muchas de las cosas que existen a nuestro alrededor y en gran parte del universo observable, que son las leyes de la termodinámica. Entonces necesitaremos un poquito de tiempo para explicar un poco las leyes de la termodinámica. Bueno, en primer lugar, la primera ley es la ley que hace referencia a la energía, y eso lo conocéis todos. Todos en algún momento habéis tarareado la cantinela de la energía no se crea ni se destruye, simplemente se transforma. Esa es la primera ley de la termodinámica, de tal forma que la energía del universo siempre es la misma, no ha cambiado. Es la misma desde el comienzo, desde el Big Bang hasta el final, en el caso que exista algún tipo de final. De tal forma que la idea de que el universo siempre va a tener energía está transmitiendo un concepto de permanencia. Parece que el universo va a existir aquí para siempre. Sin embargo, esta primera ley se queda un poco coja para explicar la evolución de los procesos. ¿Cómo cambian las cosas? Porque las cosas cambian. Y esta primera ley no nos da ese tipo de información. Para eso tenemos que ir a la segunda ley de la termodinámica. La segunda ley de la termodinámica es bastante más sutil, más complicada de entender. Igual necesitaremos un poquito más de tiempo. Aquí ya en la segunda ley de la termodinámica, aquí se matiza el concepto de la energía. Evidentemente no todas las energías son iguales, no todas las energías son igualmente efectivas para producir cambios y para producir actividad. Bueno, para el desarrollo de la segunda ley de la termodinámica nos tenemos que remontar a finales o mediados del siglo XIX, en plena revolución industrial, cuando apenas se sabía poco o muy poco del universo. Entonces, los industriales del momento estaban fundamentalmente preocupados por la optimización de los procesos. Desde hacía tiempo se conocía que
había muchos tipos de energía. Energía térmica, energía lumínica, energía química, y que se podía transformar un tipo de energía en la otra. Así, las locomotoras de vapor de entonces utilizaban la energía química del carbón que transformaba en energía mecánica el movimiento de la locomotora. Pero el rendimiento no era del 100%, ni mucho menos. Y ellos estaban fundamentalmente preocupados por controlar la energía útil, hacer un uso eficiente de la energía. Para entender un poco mejor el concepto de la energía útil, vamos a dar un ejemplo. Este agua, que está a la misma temperatura que la temperatura ambiente, tiene energía térmica, pero su energía térmica, nosotros no podemos extraer la energía térmica de aquí, siempre y cuando la temperatura del ambiente esté a la misma temperatura que la temperatura del agua. Si por el contrario cogemos este agua y lo ponemos dentro de una nevera, entonces sí. Entonces se puede extraer parte de la energía térmica que tiene este agua, porque habrá una diferencia de temperatura entre el agua y el entorno, habrá un flujo de calor del agua que está más caliente al entorno que está más frío. Eso lo que va a producir es que el aire se va a calentar. Si el aire se calienta, se va a expandir, y esa expansión pues, se puede utilizar pues, para mover un motor o lo que sea. Estamos haciendo un uso efectivo, un uso útil de la energía térmica que produce este agua, que tiene este agua. Ese flujo se detendrá cuando se equilibren las dos temperaturas. Y la clave, por tanto, está en el desequilibrio térmico. Bueno, que la actividad esté relacionada con el desequilibrio no es una cosa exclusiva del concepto de desequilibrio térmico. Hay otros tipos de desequilibrios, también producen otro tipo de actividades. Así, por ejemplo, si cogiéramos todas las moléculas que están en esta sala y las lleváramos a una esquina y las soltáramos allí, no se iban a quedar ahí. Empezarán a dispersarse, a moverse por la sala, y tan pronto hayan alcanzado toda la sala y estén distribuidas de una forma uniforme por toda la sala, se detendrá el flujo y se habrá llegado a un estado de equilibrio. De tal forma que la esencia de todo es que la actividad, el cambio, está relacionado con el desequilibrio. Si hay desequilibrio, hay cambio. Tan pronto se alcance el equilibrio, se detiene la actividad. Y ese es el fundamento de la segunda ley de la termodinámica. Lo que pasa a los físicos, bueno, con el fin de cuantificar un poco los procesos, introdujeron otro tipo de magnitud, que es la entropía. Bueno, la entropía es una magnitud, un concepto que está directamente relacionado con el desorden. Es proporcional al desorden. Cuanto más desorden, más entropía. Cuanto más orden, menos entropía. Así, si revolvemos de nuevo al ejemplo de las moléculas que iban a la esquina, al que vamos a recurrir una serie de veces más en la charla, pues diríamos que inicialmente las moléculas que están recogidas en un rincón están ordenadas, empiezan a dispersarse por la sala, de tal forma que aumenta su desorden, está aumentando su entropía, por tanto, y cuando están totalmente dispersadas de una forma uniforme por toda la sala, su desorden será máximo, su entropía será máxima, y es entonces cuando se produce el parón y se llega a un equilibrio. De tal forma que podemos enunciar el segundo principio de la termodinámica, con la entropía, como que la entropía siempre aumenta. Es decir, el desorden siempre aumenta, hasta que se alcanza la entropía máxima, que es cuando se detiene toda actividad. Bueno, entonces ya la entropía sí que nos está dando información de evolución, de cómo cambian las cosas. Gracias a la entropía podemos distinguir entre
el pasado y el futuro. En el pasado hay menos entropía y en el futuro hay más entropía. Por tanto, nos está introduciendo una característica, nos está definiendo una característica fundamental del tiempo. El tiempo avanza inexorablemente siempre hacia estados de más entropía. De tal forma que podemos ser capaces, y es lo que nos hace ser capaces de diferenciar si la película va hacia adelante o va hacia atrás. A ver, si viéramos en una película que las moléculas salen de esta esquina y empiezan a dispersarse por toda la sala, diríamos que el tiempo va hacia adelante. Si por el contrario viéramos que en la película aparecen que las moléculas se reorganizan de alguna forma y van hacia una esquina, diríamos, no, el tiempo está yendo hacia atrás. Por lo tanto, con la entropía se introduce una asimetría en el tiempo, lo cual es extraordinariamente sorprendente si consideramos que las ecuaciones fundamentales de la física, las leyes de Newton, por ejemplo, son simétricas en el tiempo. ¿Y qué quiere decir esto? Que tanto un movimiento como el inverso son perfectamente posibles. No distinguiríamos si la película va hacia adelante o hacia atrás. Es decir, si yo dejara caer el mando, si lo suelto, avanzaría hacia abajo, aumentaría su velocidad, se aceleraría y la velocidad máxima la alcanzaría cuando llegara al suelo. Si lo grabara y lo diera hacia atrás, rebobinara la película, ¿qué vería? Vería un objeto que saldría de aquí con una cierta velocidad inicial, impulsado por lo que fuera, iría hacia arriba, iría disminuyendo su velocidad hasta llegar a mi mano donde se detendría. Los dos movimientos son perfectamente posibles. Esto lo hemos estudiado todos en el bachillerato. Sin embargo, cuando en lugar de un objeto metemos muchos, la cosa cambia. Se rompe esa simetría. Pero nada impide a estas partículas que están dispersas aquí en la sala el realizar el movimiento inverso y recogerse en esa esquina. Lo podrían hacer. Pero como tienen tantas alternativas, y esta solo es una de ellas, la probabilidad de que esto ocurra es minúscula, ridícula, y por eso no lo vemos nunca. Esto es lo que introduce la asimetría temporal. De tal forma que tenemos una dirección en el tiempo, una flecha del tiempo. Esta flecha del tiempo ha fascinado a los físicos durante muchísimo tiempo. Bien, pero ¿hacia dónde apunta la flecha del tiempo del universo? Bien, lo que podemos hacer, ahora que ya conocemos las dos leyes de la termodinámica, es aplicar la segunda ley de la termodinámica al universo en su conjunto. Es un sistema cerrado, no hay nada fuera de él, entonces vamos a aplicar la segunda ley de la termodinámica a todo el universo. Bueno, la conclusión, la segunda ley de termodinámica, lo que dice es que la entropía aumenta, por lo tanto la entropía del universo aumenta. La entropía está relacionada con el desorden, por lo tanto el universo va a ser cada vez más y más desordenado. La energía va a estar, por tanto, dispersa de una forma más desordenada, más caótica. Va a ser cada vez más difícil extraer energía útil de ese sistema más desordenado. Llegará un punto en el que se deberá alcanzar un equilibrio, lo mismo que las partículas de aquí alcanzaban el equilibrio cuando se dispersaban por la sala, y en ese momento, pues la actividad del universo se detendrá. Y no habrá ningún tipo de cambio, y es lo que podemos considerar, que el universo morirá. Bueno, y lo que resulta también curioso es que la segunda ley de la termodinámica no solo nos dice esta afirmación tan rotunda sobre el futuro, sino también nos da información sobre el pasado. Porque si decimos que la entropía
está aumentando a velocidad finita. Si el universo hubiera existido eternamente, ya habría alcanzado ese estado de equilibrio y ya estaría muerto. No está, ¿no? Entonces la conclusión, ¿qué es? Que el universo no ha existido eternamente. Cosa que ya sabemos. Bueno, ya sabemos ahora. En algún momento debió existir. Realmente a mí me parece sorprendente cómo ideas desarrolladas con el fin de aumentar la eficiencia de los procesos industriales tienen un ámbito de aplicación totalmente diferente y con unas conclusiones tan rotundas. Lo cual nos da un poco la idea del riesgo que tiene el realizar un tipo de investigación o fomentar un tipo de investigación excesivamente direccional, ¿no? Vamos, volviendo a lo nuestro, la segunda ley de la termodinámica, sin embargo, no nos dice cuál es la velocidad de declive del universo, ni qué procesos va a seguir en ese declive, qué es lo que le va a pasar. Para eso podemos, para tener una primera aproximación, podemos considerar qué es lo que le pasará a nuestro Sol. Bueno, a las estrellas en general, a las mayores fuentes de desequilibrio térmico que existen en el universo. Bueno, como ya se ha comentado, el Sol tiene aproximadamente unos 5.000 millones de años y está previsto que dentro de otros 5.000 cambie de fase y se convierta en una estrella gigante. Bueno, cuando esto ocurra, la radiación y la resultante de ese cambio, pues vaya a destruir todo tipo de vida que había o que hay en la Tierra y probablemente destruya la Tierra también. Después pasará otros varios miles de millones de años, en una fase bastante irregular, aumentando de volumen y disminuyendo. Y luego ya en la última fase en la que consuma prácticamente toda el material nuclear que tenga, pues se convertirá en una enana blanca, donde fundamentalmente su densidad pues, es extraordinaria y que se irá enfriando lentamente, de tal forma que aproximadamente, según las estimaciones, consideran que dentro de unos 100.000 millones de años, pues el Sol será una materia negra, oscura, en medio del universo. Bueno, y esta más o menos va a ser las fases del resto de las estrellas que haya en el universo. Unas van a ser más grandes, y las estrellas más grandes se van a consumir muchísimo antes, porque la atracción gravitatoria es muchísimo más efectivo para conseguir un consumo eficiente de la energía nuclear. Luego estas terminarán en agujeros negros o en supernovas. Las estrellas más pequeñas tardarán muchísimo más tiempo, puede ser del orden de 100 veces la del tiempo que tardará el Sol. Hay otras estrellas pues, que no serán efectivas y no se formarán, ya que para formar una estrella pues, hace falta una cantidad de materia mínima, con el fin de que la atracción gravitatoria sea lo suficientemente eficiente como para que se produzca las reacciones nucleares y que la temperatura en el interior pues, sea del orden de varios millones de grados. En definitiva, después con el tiempo, pues lo que muchas de las estrellas pues, habrán convertido en agujeros negros. Estos agujeros negros pues, estarán colisionando unos con otros y algunos pues, formarán agujeros negros que serán supermasivos, que engullirán la materia que tienen en su entorno. Así el universo pues, va a ser una lenta acumulación de agujeros negros en un universo cada vez más frío.
Mientras tanto, continuará la expansión del universo y con ello también disminuirá la temperatura asociada al fondo, a la radiación de fondo. Y cuando esa temperatura esté por debajo de la temperatura de los agujeros negros, que es extraordinariamente pequeña, del orden de 10 millonésimas por encima del cero absoluto, pues entonces la energía que salga de los agujeros negros, de la radiación de Hawking, será superior a la energía que pueden absorber del fondo. Y entonces los agujeros negros también empezarán a evaporarse. Así, después de muchísimo tiempo, porque el tiempo que tardaría un agujero negro en evaporarse sería enorme, hay estimaciones aproximadas, pues va a depender del tamaño, evidentemente, pero pueden ser del orden de 10 a la 100 años, un 1 seguido de 100 ceros. Después de que los agujeros negros se evaporen, el universo no quedará nada más que la radiación proveniente de esa evaporación. Ese será el estado de equilibrio del universo, el estado de máxima entropía y el estado al que apunta la flecha del tiempo que comentábamos antes. Bueno, esto suponiendo naturalmente que el universo continúe su expansión. Y es lo que en la actualidad se está observando, ¿no? El universo se está expandiendo, bueno, de hecho esa expansión se está acelerando, o sea, no se entiende muy bien cuál es el origen de esa aceleración, con lo cual es lógico suponer que esa expansión continuará. Evidentemente no tiene por qué continuar. Puede ocurrir que llega un momento, se empieza a frenar. Es más, eso sería como lo lógico, ¿no? Lo mismo que si lanzamos un mando y se va frenando, se para y luego vuelve en sentido contrario, pues es lo que podríamos esperar que le ocurriera al universo. Bueno, si esto ocurriera, pues observaríamos cómo el universo se contraería, pasando por unas fases similares a los procesos expansivos. Evidentemente eso no querría decir que el tiempo va hacia atrás y que viviríamos nuestras vidas hacia atrás, ni mucho menos. La entropía siempre tiene que ir aumentando, de tal forma que aumentaría la temperatura del universo llegando a esa fase en la que todo sería una sopa primigenia, temperatura extraordinariamente elevada, pero en ese caso lo único que quedarían serían los agujeros negros, cosa que en la fase temprana del Big Bang, próxima al Big Bang, no existía. Y todo pues podría terminar en una singularidad y quizás el universo desapareciera. Evidentemente, ni la muerte térmica del universo ni el Big Crunch son dos escenarios pues, con expectativas muy positivas. Algunos consideran que puede ser de las predicciones más angustiosas o catastróficas en la historia de la ciencia, sobre todo para aquellos que quieren buscar un sentido a la existencia del ser humano. Evidentemente hay alternativas, como comentábamos al comienzo. Aún nos falta muchísimo por conocer sobre el universo. Solo conocemos del orden del 4% del universo. También el tiempo necesario para que el universo termine es enorme. De tal forma que incluso eventos que tienen probabilidad prácticamente nula también podrían ocurrir, como el que las partículas se juntaran en una esquina. Y así tener la posibilidad de que la segunda ley de la termodinámica no se verificara y hubiera la posibilidad de crear orden en el universo. Pero no hay duda que hay aún muchos interrogantes por responder. Y si bien quizás el escenario de la muerte térmica del universo es el escenario más aceptado, todavía queda bastante por determinar o por conocer para poder determinar qué ocurrirá en los 3 últimos minutos del universo con la misma precisión con la que conocemos qué es lo que ocurre en los 3 minutos después del Big Bang. Y decir así, si la catástrofe o el escenario que hemos propuesto es una catástrofe evitable o inevitable. Muchas gracias por esta atención.